quiero ir sobre un artículo que sale hoy en el periódico El Nuevo Día, donde se da cuenta de la lentitud de FEMA en la tramitación de los millones y millones y millones de dólares que el gobierno federal ha destinado a Puerto Rico como producto de los huracanes y todos los fenómenos que hemos tenido. Se detalla el alto grado de burocracia que imposibilita que los dineros lleguen con mayor prontitud, rapidez, y que muchos proyectos todavía estén estancados en esa burocracia, que se han hecho grandes esfuerzos por el gobierno para simplificar el proceso, pero aún así FEMA se retarda en dar los recursos. No es solamente aquí en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en los distintos estados, cuando Katrina, se tardaron años y años y años, porque FEMA, que es una entidad como un seguro para atender desastres, no deja de ser un mecanismo que tiene que tener una salvaguarda por el interés público, porque no es una entidad privada, ¿verdad? Que usted hace los reglamentos como usted quiere o no tiene ninguno, o es sumamente fácil obtener los fondos. No, tiene que requerir y tiene que ceñirse a una reglamentación sumamente rigurosa, y eso hace que los procesos sean lentos, se retarden. Eso, unido a toda aquella cosa de Donald Trump con Puerto Rico, que aunque asignaban los dineros, le ponían tantas tranquillas que lo hacía casi inexistente, cosa que cambió dramáticamente con el gobierno de Biden. Pero aún así, hay elementos que no se han podido superar en términos de lograr mayor rapidez. Pero pensaba, mientras veía a los que critican porque no acaban de llegar los fondos, mire cómo es la folloneta. Sí, hay que discutir la follonetita. Ahora los fondos no llegan. Entonces, ¿saben de quién son esos fondos? Pregunto que si saben. ¿Esos chavos de quiénes son? Del pueblo de Puerto Rico. Mire, eso lo envía el Congreso, el gobierno federal. Ese dinero es de los yanquis, de los americanos. Sí, de los yanquis, esos pájaros que tienen el pelo rubio, la lengua rubia, tienen todas las partes rubias, esos pájaros. Sí, esos son los yanquis, los abusadores. Y yo veo en la prensa una serie de personas opinando que quieren que Puerto Rico se separe de los Estados Unidos. Y yo me pregunto, ¿pero por qué lado de la boca habla esta gente? No que los americanos son tan malos y perversos y quieren destruir nuestro himno, nuestra bandera, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Pues vamos a mandar para la porra a todos esos yanquis, a sus chavos también. Ustedes se dan cuenta cuán hipócritas son sectores aquí en Puerto Rico. Los yanquis son malos y los malos, los yanquis son los primeros en la fila pidiendo los chavos y exigiendo que nos den los chavos. No, mire, vamos a mandar a la porra a esos americanos, a su Congreso, a su presidente y a sus chavos también. ¿Ve? No puede estar con Dios y con el diablo a la vez. O somos ciudadanos americanos que nos corresponden esos fondos, o nos vamos por nuestra cuenta y que se lleven su ciudadanía americana también. Que se larguen con toda ciudadanía también. Que aquí no los queremos. Hey, Yankee, go home. Hey, aquí nosotros solitos. Con el machete nos la dan. Sí. Sí, a esos sectores hipócritas. Sí, hable con los del Partido Independentista y con los de Victoria Ciudadana. Porque ellos tienen todas las soluciones para echar para adelante a la patria. Sin los chavos americanos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿sabe? Eso no son 3 pesetas. Usted sabe la cantidad de dinero que en medio de esa pandemia le llegaba a la gente en las cuentas de banco sin moverse de su casa. Sin moverse, sin ir a ningún lugar a buscar el dinero. Ahí llegó el yanqui. Se metió el yanqui en mi cuenta de banco y me trajo chavo el yanqui ese malo, ese pájaro. O esa pájara. Sí. Para que ustedes vean, y yo me pregunto, ¿qué otro país latinoamericano, caribeño, recibió y continúa recibiendo miles de millones de billetes? Busquen el artículo, miren los que opinan. Nos tienen que traer los chavos porque esos son los chavos nuestros. No llegan los chavos lo suficientemente rápido. También los quiere rápido.
Sí, pues si nosotros somos los... Yo me imagino a los senadores y representantes federales, sí, a los de allá, los yanquis, de cualquiera de los estados. Adiós. Pero ustedes ni son estados, ni son repúblicas. Hay que enviarle chavos y nos hacen protesta porque nosotros somos malos. Bueno, pues pidan la independencia y se acabó. Y se van por su cuenta, por ahí, ¿verdad? La República Dominicana es un país independiente, igual que la República Dominicana, y echan para adelante. Y no hay que ser enemigo de los Estados Unidos. Si hay ese tipo de repúblicas, montones en el mundo, no hay problema. Nos tenemos que decidir o una cosa o la otra. Mientras estemos como estamos, bueno, mira el secretario de Salud, que lo teníamos el viernes en el programa. Tiene que ir allá a Washington y el gobernador de Puerto Rico a pedir que no nos quiten $800 millones. Casi nada. ¿Quién tiene 800 millones para que lo ponga sobre la mesa? Porque yo no los tengo. Yo estoy peladito, como un chucho. Lleno de préstamos, a todo gender. Trabajar como un loco por ahí para abajo. El resto de mi día, porque yo no tengo retiro ni nada de eso. Ni mi esposa tampoco. Tenemos que trabajar por ahí para abajo. Sí, porque los que tienen retiro, que Dios se lo bendiga. Pero habemos un montón de puertorriqueños que no tenemos retiro. Que tenemos que trabajar y no importa si tenemos 70 años, 80, 90, por ahí para abajo. Seguro social, que lo pagamos. Pero más nada, sí, yo veo gente que tiene unos retiros ahí enormes, bien chéveres, tranquilito en la casa. Pues yo no tengo nada de eso. Y me pregunto, ¿cómo vamos a atender las emergencias en Puerto Rico? Sí, porque puede, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero vivimos en la avenida de los huracanes. Por aquí pasan, esta es la carretera principal. Y puede venir un pájaro de eso y hacernos pedazos otra vez en septiembre. ¿Verdad que sí? Sí. Igual que el que vive en una zona volcánica o en una zona de tornado, esté expuesto a eso, a esa realidad de la naturaleza. No de los gobiernos, de la naturaleza. Y yo me pregunto, ¿a quién rayo le vamos a pedir ayuda si en agosto o septiembre pasa un pájaro de eso por aquí y nos hace pedazos otra vez? Porque vamos a ver los postes otra vez en el piso y sin agua y sin luz y lucha así, entréganos. ¿A dónde vamos a ir a buscar los chavos? A los malos, esos americanos, esos bandidos, esos mequetrefes que nos quieren destruir nuestra cultura y nuestro idioma y nuestra bandera y nuestro himno. Qué bueno es hablar bobería. Qué bueno es hablar bobería cuando este pueblo tiene necesidad. La mitad de nuestra población depende de la tarjeta de salud del gobierno. La mitad de nuestra población depende de la tarjeta de la familia para llevar alimentos a su casa. Esa es la verdad. Esa es nuestra dura, cruel y dolorosa realidad. ¿Y cómo cambiamos eso? Sí, porque aquí hay una gente en los partidos políticos que creen en que, como vivimos, es lo mejor. Y se nos fue 5 millones de puertorriqueños allá. Aquello es tan malo que se están yendo los puertorriqueños para allá. Hoy se da cuenta en la prensa. De igual manera, no tenemos obreros diestros. En el fin de semana, una noticia que hemos discutido aquí en infinidad de ocasiones, la cantidad de envejecientes en Puerto Rico es dramática. No nacen criaturas en Puerto Rico, se cayeron las tasas de natalidad. Los viejos como yo, vamos a ser la mayoría prontito en Puerto Rico. Sí, ya yo estoy en los 60, bien chévere, bien bueno. ¿Ves? Y entonces, ¿cómo vamos a echar para adelante esta isla? ¿Cómo vamos a echar? No la isla, la gente que vive aquí. Cada vez más personas yéndose de Puerto Rico, buscando mejorar con los yanquis, con los americanos, a comer puercos americanos allá en Kissimmee. ¿Sí? Esos puercos hablan inglés. Los de acá hablan español, pero aquellos puercos, cuando usted compra lengua de puerco allá, esa lengua no es bilingüe, esa lengua habla inglés, la de los lechones de allá. Bien buenos asaditos. Y la morcilla yanqui. Sí, así es la cosita. Miren ese artículo hoy del Nuevo Día. Millones y millones y millones y millones de dólares de los yanquis para los puertorriqueños. Y unos sectores en Puerto Rico viviendo acomodadamente y otros sectores desposeídos con un gran nivel de desigualdad. No es que bajen los de arriba, como dicen algunos. No queremos yanquis americanos aquí. Adiós. Sí, a esos mismos que le pedimos los chavos, a esos mismos que vamos rogando allá, cuando vienen aquí y compran una casa, una propiedad, decimos que nos están gentrificando.
Si esa es la palabrita ahora, bien chévere. Nos están gentrificando, nos están sacando y que de Puerto Rico. Bueno, pues nos estarán gentrificando hace un siglo, porque hay 5 millones allá. ¿O será que los nuestros están gentrificando a los americanos y los están sacando de allá? Que mucho disparatero, ¿ah? Todo eso tiene un elemento estrictamente ideológico. Ideológico. Es tratar de crear odio contra el yanqui y el americano. De un lado, le dan el discurso de que son malos, opresores, nos gentrifican, nos castigan. Y del otro lado, con la manito, dame chavo americano, qué bueno es, dame chavito. No se dejen coger de tontejos. No se dejen coger de bobos. Por una gente en lideratos políticos aquí, que les va muy bien en la colonia, ¿sí? Y tienen buenos trabajos, y sus familias en los mejores colegios, y los mandan a estudiar fuera, y después vienen a dominar la banca, el comercio, la industria, el gobierno, todo, todo. Y las oportunidades para los que menos tienen en las escuelas públicas de Puerto Rico. ¿Ves? Y así es la cosita aquí. Por eso es que no podemos estar creyendo ese discurso de unos que, bueno, con los partidos emergentes estos. Sí, ellos son y que distintos. Son iguales. Están conformados por seres humanos que fallan. Unos son buenos y otros no. Unos vienen a robar y otros no. En cualquier partido político siempre se cuela una rata. Siempre hay una rata. Busquen el patio, siempre hay una rata por ahí. Del partido que sea, de cualquiera de los partidos políticos. De hecho, ayer arrestaron a Donald Guerrero. ¿Quién es este señor? En el gobierno de Danilo Medina, la República Dominicana, el cuatrienio pasado, este señor era secretario de Hacienda. Lo arrestaron a él y a varios más por lavado de dinero. Pero estamos hablando de millones de dólares. Y este señor es dueño de dealers de autos en Puerto Rico. No cualquier dealer, no es el dealer de Mr. Pepo que vende carritos usados allí en la 65 Infantería. No. Este señor es dueño de Chrysler en Puerto Rico, de Autogermana, que es la que vende los BMW. Sí, dominicano, secretario de Hacienda bajo Danilo Medina, arrestado ayer junto a otros exsecretarios de gobierno por un gran esquema de lavado de dinero. Esa es la alegación del gobierno dominicano, ¿verdad? Yo no sé si eso es cierto o no. Este señor domina grandes compañías de venta de autos en Puerto Rico, dealers. Y si eso es verdad, que yo no sé si lo es, pero hay una acusación del gobierno dominicano, yo me pregunto, ¿habrá algún boricua mezclado ahí? Yo pregunto. Si este señor es verdad que tiene un esquema de lavado de dinero, solo no lo hacía, ¿verdad? Solo no lo hacía. Y si tenía inversiones de esa naturaleza millonarias en Puerto Rico, me pregunto, ¿habrá algún bori? ¿Habrá algún bori ahí metido? ¿Si hay algún ratón? Para que ustedes vean que esto no es solamente en gobierno, en la empresa privada, donde quiera. El dinero es el dinero. Mira, todo el mundo busca chavito, dame chavito. Dame chavito, qué buenos son. Seguro, dame chavito a mí también. Seguro yo quiero. ¿Y cuál es el alcance de este asunto de Donald Guerrero? Porque esto es al más alto nivel. Este señor tenía mucho poder en la República Dominicana, en el gobierno anterior, y con la fortuna que tiene, evidentemente, en la economía dominicana también, y en la de Puerto Rico. ¿Ves? ¿Quiénes más pueden estar ahí? Las especulaciones son grandísimas. Yo no voy a especular sobre eso, excepto lo que les estoy planteando, que con las inversiones que tiene en Puerto Rico, es probable que haya puertorriqueños en medio de esa cosa ahí. ¿Ves? Les traigo esto para poner en perspectiva todo este asunto de las personas que fallan. De hecho, hoy continúa el juicio de Ángel Pérez en el Tribunal Federal. Tal como les anticipé, la prensa señala que probablemente este juicio de Ángel Pérez termine esta misma semana. Van realmente sumamente rápido en la presentación de la prueba. Y ya básicamente con Oscar Santamaría, que supuestamente se sentaría hoy en el banquillo
como testigo de cargo, pues probablemente ya con él cubran lo que es el fuerte de la prueba de la fiscalía, por lo menos de los testigos que dicen tener contra Ángel Pérez. Ya tendremos oportunidad de ver lo que decide el jurado, ¿verdad? Pero otra vez, ese dinero federal que está destinado para el pueblo de Puerto Rico, inmerso en toda esa burocracia federal inmensa. Y usted se preguntará, ¿y hay maneras de solucionar eso? Eliminando reglamentación. Si usted elimina reglamentación, elimina salvaguardas para procurar que el dinero se use correctamente. Toda esa reglamentación tiene un propósito. Porque distinto a una persona privada que coge su cartera y le da a los chavos a quien le dé la gana, porque usted es libre de darle su dinero a quien quiera, el gobierno no puede hacer eso. Tiene que haber un fin público. Y para garantizar ese fin público hay que garantizar unos pasos. ¿Ve? Y hay que cumplir con esta regla y la otra y la otra. Usted no puede ir repartiendo tordos azules a lo loco. Porque si usted no es dueño de la propiedad, no le pueden dar un tordo azul. Para que tengan una idea. No se lo pueden dar, porque eso es dinero público. Y si el que dice que tuvo el daño realmente no lo tuvo, hay que demostrarlo. Y si lo que quiere es robarle al gobierno, o no hubo miles aquí que tuvieron que devolverle los chavos del PUA. No recuerdo si fue más de 60 millones que los devolvieron ciudadanos cuando la Fiscalía Federal dijo, vamos a procesar a los que se hayan robado los chavos del PUA. Más de 60 millones. No eran políticos los que se los robaron. Ciudadanos, mire, Boris, de los de aquí. Sí, siempre hay alguien que mete la manito. Cuando uno es chiquito, la mamá le dice, no meta la manito ahí. Pero hay gente que sigue metiendo la mano, de grande. Montones de puertorriqueños que solicitaron un dinero que no podían obtener porque era ilegal. Por eso son las salvaguardas, por eso son las garantías, por eso es la reglamentación. Para tratar, oiga bien, para tratar de evitar el robo de dinero público. Y aún así hay gente que lo hace. Porque yo estoy seguro que hubo algunos que lograron llevarse el puita y nunca los procesaron. Sí, porque lo hicieron. Lo hicieron bien, como dicen allá en el barrio. Fulano lo hizo bien y se lo pudo tumbar. ¿Ves? Fulano lo hizo mal. Sí, porque hay siempre gente que va a lograr llevarse los chavitos como corresponden. Pero este caso de Donald Guerrero lo vamos a tener presente porque las implicaciones, por lo menos la prensa dominicana, está reportando que probablemente aquí hay un esquema mucho mayor, y están implicando personas de distintos países en el lavado de dinero. Pero ya veremos cómo se va moviendo este asunto. Yo tengo que ir a una pausa y up to you, como dicen allá los Yankees. Bueno, hablando de los Yankees, mire, llegaron ya los primeros 3 generadores. 3 generadores son máquinas de esas portátiles gigantescas. Cada una debe producir 50 megavatios. Quiere decir que con estas primeras 3, 150 megavatios. Deben ser 7 máquinas al final. ¿Usted sabe quién está enviando las maquinitas esas? Que si usted sabe quién está enviando las maquinitas, los Yankees, los americanos. Miren, nos quieren electrocutar esos pájaros. ¿Para qué? ¿Para qué son las maquinitas? Sencillo. Cuando una de las cafeteras anticuadas, esas que tenemos de plantas, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora pasan a manos de Genera, la nueva compañía, se salga de las líneas de producción, tener el equipo que va a suplir esa energía. Dicen los conocedores que estas 7 máquinas es el equivalente, óigame bien, estas 7 máquinas son el equivalente de una planta completamente nueva, una de las grandes. ¿Quién envió eso? FEMA. ¿Y de quién es FEMA? De los gringos. Otra vez los gringos tratando de hacernos daño. Mire esa gente que con unas plantas para nosotros poder tener energía, mire qué malos son. Sí, los gringos, los americanos, los capitalistas, los invasores. Sí, esa gente son malos de verdad. Y siempre haciendo cosas para tratar de hacernos daño. Yo leía la noticia en el fin de semana y me preguntaba, ¿cuántos generadores llegaron a la República Dominicana? A Haití, a Cuba, a México, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador. Ahorita vamos a hablar de El Salvador cuando llegue Cristian Sobrino. Vamos a hablar de Bukele, el presidente de El Salvador. Vamos a hablar un poquito de ese pájaro. ¿Cuántos generadores fueron a Venezuela, a Colombia, a Ecuador? ¿Qué sé yo? O a las islas estas chiquitas que están ahí al lado. Vive gente ahí también, ¿sabe?
Son chiquitos, pero vive gente. Así dirán del continente de nosotros. Esa gente vive en una islita allí chiquita. Igual que nosotros nos referimos a los chiquitos del lado, pues ellos se refieren a nosotros como los chiquitos también. Así es la gusanguita. 7 máquinas gigantescas, portátiles, para tener energía que debe superar los 300 megavatios de energía. Cuando se explota una de las máquinas, un tornillo, una pieza, que se fastidia algo, pues entran estas máquinas de inmediato a producir energía eléctrica. Otra vez, los yanquis, los americanos, a través de FEMA, que es complejo, burocrático, sí lo es, pero yo les pregunto a ustedes, ¿prefieren que no haya FEMA? ¿Prefieren que no estén los yanquis? Porque esa es la otra opción. Ustedes son muy lentos, pues no los queremos. Llévense las máquinas y los chavos, llévenselo todo, porque ustedes son lentos y no me dan a mí lo que me merezco. Sí, y que se vayan, pero que se vayan también con su ciudadanía. No la queremos, no la queremos. Sí, hay que sacudir a este pueblo. Tenemos que tomar decisiones. O tenemos igualdad o no tenemos igualdad y nos vamos por nuestra cuenta. Y se acabó. No hay que tenerle miedo a eso. No hay que tenerle miedo a la adultez. Asumir la responsabilidad y las consecuencias por nuestras determinaciones como adultos. No somos niños ni niñas chiquititos. Somos gente adulta y un pueblo adulto que tiene 500 años de historia. Que siempre tenemos que estar esperando que otro tome las decisiones por nosotros. Yo estoy claro. Ya el pueblo empezó claramente a decidirse. 53%. Por eso es que están con el discurso de la gentrificación. Porque ya saben que esto no depende. Mire, la igualdad no depende ni siquiera del PNP. No tiene que ver con partido, tiene que ver con un pueblo que exige sus derechos. Haya o no PNP, haya o no Partido Popular, haya independentista, victorioso o dignidoso. Toda esa gente es transitoria de todos los partidos, todos son transitorios. Si se fueran todos esos políticos de todos los partidos de Puerto Rico, ¿nos vamos a morir? No nos vamos a morir. Vamos a seguir para adelante. Mire, de indispensable está lleno el cementerio, gente que se murió, el mundo siguió dando vueltas. Tenemos que asumir nuestras posiciones y requerir con voluntad y interés nuestros derechos. ¿Quién tiene el beneficio de esa ciudadanía americana? Y yo lo leo todos los días. Llegó esto, trajeron lo otro, pusieron aquí, pusieron allá. Y todavía aquí hay gente que dice que esos americanos son malísimos. Pero usted los vio en el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González. Estaban pidiendo allí en la independencia ciudadanía americana. Para que usted vea por dónde vamos. Hoy el buen amigo, licenciado y profesor de Derecho, Carlos Díaz Olivo, escribe una columna en el periódico El Nuevo Día, muy buena, evaluando el movimiento independentista más allá del PIB, ¿verdad? Y cómo se quedó en el inicio del siglo XX. Y cómo lo que ha sido la tecnología, la posibilidad de tener información del resto del mundo sin tener intermediarios, interlocutores, eso es algo que hemos hablado aquí en distintas ocasiones. Ya no hay que esperar como en los años 70 cuando Marisol ganó ese concurso de belleza, que saliera Aníbal González Irizarry en el Canal 2 explicándonos qué había ocurrido en algún lugar del mundo. Y McDowell, ¿se acuerdan de McDowell, el del tiempo? Las nuevas generaciones no se acuerdan de McDowell. Era un americano, un gringo, que estaba por allí, hablaba entre inglés y español y nos decía el tiempo y tenía unos relojes de barómetros y todas las cosas que yo no entendía nada de aquello, pero era que iba a llover o no. Eso era lo importante. Lo demás eran gusangas que nadie entendía. Pero bueno, este mundo es distinto. Y hoy el pueblo de Puerto Rico tiene una manera de relacionarse con el mundo, no solamente con los Estados Unidos, de manera distinta. Hasta un niño tiene un teléfono celular. Entra, abre y ve el mundo. No depende de ningún canal de televisión ni de lo que diga Leo Díaz en su programa, ni nadie. Puede ir directo a donde está ocurriendo el evento y tener su propio juicio sobre él. Claro, después uno escucha a otra gente, cuál es su interpretación, fantástico. Eso no solamente lo favorezco, sino que lo promuevo. Siempre he creído en escuchar a personas que piensen distinto a mí para ver qué tienen, para yo mejorarme, ¿verdad? Y buscar opciones y alternativas. Pues ahí en esa columna Carlos Díaz Olivo describe cómo estos movimientos de la tecnología habla de cómo las uniones obreras han perdido su esencia.
Ahora hay leyes que protegen más a los obreros que lo que puede hacer una unión obrera. Las uniones tenían un gran sentido en aquellas etapas donde no había leyes que protegieran al obrero, al trabajador, particularmente en el siglo XIX, principios del siglo XX, pero ya en esta época hasta los patronos van al frente ofreciendo más que el mínimo federal en Puerto Rico. Yo veo lugares de comida rápida ofreciendo $15 la hora. 15, y aún así hay gente que no quiere trabajar por $15 la hora. ¿Ve? Habla también del colegio de abogados. Cómo después que se cayó la colegiación, eso era un lugar para impulsar la independencia antiestadista. Se fue a pique, ya no está. Habla de la tecnología, como les dije, de cómo el puertorriqueño puede insertarse y puede ver la sociedad de los Estados Unidos, no desde el discurso ese de que los americanos son los malos. No, están en la cotidianidad. ¿Cuánta gente conozco? A que no son ricos, ni de clase media alta. Este trabajador, me voy, Leo, este fin de semana, ¿para dónde va? Ah, voy por Orlando. ¿Pero cómo que va por Orlando? Sí, voy de fin de semana para allá. Como si fuera a irse para Cabo Rojo. Increíble. Eso no ocurría cuando yo era chamaco. Decían embarcarse sola para allá con los gringos, para vivir por allá. Ya no. Estamos en una sociedad distinta, tecnológica, donde todo el mundo tiene acceso a información y puede evaluarlo y puede criticarlo. Eso tiene sus pros y sus contras. No estoy diciendo que todo es perfecto, por supuesto que no. Tiene que ver con la naturaleza humana y cómo usemos las cosas para bien o para mal. Así que ahí están los nuevos generadores para producir energía cuando las máquinas se pongan un poquito achacosas. Y vamos a ver cómo se comporta el sistema en verano cuando viene, ¿verdad?, los sistemas atmosféricos, cuando viene el mayor consumo de energía, a ver cómo se comportan las máquinas y si tenemos un mejor año en términos de la energía eléctrica que el que tuvimos el año pasado. A eso debemos aspirar, ¿verdad?, a que nuestro sistema cada año sea mejor. Hablando de eso, el desempleo está en 6%, el índice más bajo en años en Puerto Rico. El desempleo. Eso es que están jugando con las estadísticas. Las estadísticas las hace la misma gente siempre y a nivel federal. Así que no me vengan. Sí, porque cuando sube, la gente que las hace, esa es buena. Cuando está el desempleo alto, mira cómo está. Ahora, cuando baja es que hay trucos. Sí, porque aquí hay una gente, mi hermano, que la quieren ver mala a como dé lugar. Y hay gente que vive en el pesimismo todos los días. Sí, con eso usted no puede bregar. El que quiere ver las cosas malas y usted le dice, esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto está malo. Hasta que usted averigua debajo de la y está viviendo mejor que antes. Sí, pero sí, está malo, está malo. Si todo el mundo quiere chavito, seguro yo tengo, pero quiero más. Seguro que está malo si no ha llegado los otros que quería. Así funciona la cosita aquí. Mire, Donald Trump está diciendo que mañana lo van a arrestar. Dice él. Y está convocando al pueblo de los Estados Unidos a que se tiren a las calles a rescatar la democracia, dice Donald Trump. La democracia se está perdiendo y hay que rescatarla. Él plantea que mañana es que lo arrestan y hay información que circula de que supuestamente él pagó a una mujer con la cual tuvo relaciones con dinero de su campaña, le pagó para que ella no divulgara esa relación que sostuvo con él. Esa es la alegación, ¿verdad? Si eso fue cierto o no, yo no lo sé. Pero esa es la alegación. ¿Dónde está la ilegalidad? Que él no podía usar dinero de campaña, que está regulado a nivel federal, para ese tipo de actividad, pagarle a una mujer para que no divulgara una relación que tuvo amorosa con él. Si lo van a acusar o no, no lo sé. Lo que sí ya empiezo a ver es que aquel Donald Trump que convocaba a la gente para que se tirara a las calles, no he visto eso. Y lleva ya varios días que se lancen a las calles. Yo esperaba ver hoy lunes detenido Washington en distintas ciudades, rompiendo cristales y quemando carros porque la democracia se está perdiendo. Y Donald Trump, imagínate tú, ¿por dónde vamos a parar aquí? No estoy viendo eso. Probablemente Donald Trump entendía que tenía ese poder de convocatoria todavía. No sé si mañana, si lo arrestan, sucedan esas cosas. Pero a mi juicio, lo que está demostrando hoy es debilidad. Porque si está convocando a grandes manifestaciones y rescate de la democracia y no se dan los eventos, pues entonces es un sinónimo de debilidad. Vamos a ver si finalmente se atreven a arrestarlo, porque eso no es cosa fácil, ¿sabes?
Estamos hablando de un expresidente de los Estados Unidos. De igual manera, si lo arrestan, yo no sé en qué medida eso también puede activar a sectores que un poco estaban tibios con él y decidan, no, este hombre hay que rescatarlo, este hombre representa nuestra libertad y nuestra democracia. Eso en política es bien difícil de predecir. Un evento como ese, ¿de qué lado de la balanza se inclina? Porque yo los he visto de ambos lados, que acaban debilitando y socavando al político y en otras instancias catapultándolo. ¿Ves? Yo recuerdo cuando el Cerro Maravilla, en la segunda investigación, cuando Marco Rigao montó todo aquel espectáculo para decir que Carlos Romero había dado instrucciones de matar a los jóvenes en Maravilla, que hizo el ridículo en aquella investigación, y aquello catapultó a Carlos Romero Barceló. Carlos tenía que darle gracias a Marco de montar aquel circo, porque de ahí salió derechito a convertirse en comisionado residente cuando miles de puertorriqueños daban por sentado de que Carlos no sería electo para nada nunca, después de aquello planteamiento y después de haber perdido las elecciones en 1984. Sirvió el evento para catapultarlo y de ahí fue comisionado residente por 2 términos. Así que estos eventos es muy difícil de uno calibrar y anticipar cuál va a ser el resultado del mismo. Obviamente Donald Trump está utilizando esto muy astutamente porque de bobo no tiene un pelo para proyectarse como el líder contra el partido demócrata y darle vida a su candidatura y un poco que miren a DeSantis como que no miren para allá, para la Florida, que aquí, digo, él también vive en la Florida. Son dos pájaros de allí donde están los caimanes, eso en el agua, ahí en la Florida, eso está lleno de caimanes. Pues allí están estos 2 pajaritos que quieren ser candidatos a presidente de los Estados Unidos. De otra parte, hoy, hace unas horas, aterrizó en Rusia el presidente chino. Eso a mí me preocupa. Me preocupa porque hasta ahora el presidente chino pues, había tenido sus intervenciones tratando de ser neutral en toda esta disputa con Ucrania. Pero esta visita, llegar allí, recuerden que el presidente de los Estados Unidos estuvo en Ucrania físicamente, el aliado principal de Ucrania en esa fuerza aliada. Y allá del otro lado del mundo está China, un poder inmensísimo, militar y económico. Y físicamente el presidente chino llega a Rusia. Eso implica que va tomando un bando ya no de neutralidad, sino de aliado. Estas cosas se complican. Y para haber una pelea, lo que tiene que haber un malentendido. ¿Verdad? Ni siquiera tiene que haber algo concreto, un malentendido. Yo pensé que me miraste mal, tomé una bofetada. Pues a nivel personal, a nivel de naciones y en guerra, como está ocurriendo allí, es muy peligroso que China se adentre a ser aliado de Rusia porque eso activa otros interventores en ese lado del mundo, ¿ves? Que son aliados de los Estados Unidos. Uno piensa que una guerra nuclear es imposible. No lo es. No lo es. Porque si hay armas nucleares, cualquier loco las puede activar. Cualquiera desesperado las puede activar. Y el problema con las bombas nucleares es que una vez caiga la primera, van a caer todas las demás. Porque nadie se va a quedar dado. Y uno tiene que pensar qué probabilidades hay de que esto se salga de control. La guerra llevaba ya unos meses donde no ocurría muchas noticias que no fuera, pues bombardearon aquí o bombardearon allá. Pero esa visita del presidente chino ciertamente añade un elemento, a mi juicio, muy peligroso en todo este panorama. Ayer, Victoria Ciudadana tuvo la oportunidad de escoger a la persona que iba a sustituir a su asambleísta municipal en San Juan. Hubo una renuncia y lo iban a sustituir. Fueron a votación con 2 personas. Tengo entendido que votaban hasta por correo electrónico. Mire qué interesante. Ese es el mismo partido que se queja del voto adelantado, pero pueden votar electrónicamente. ¿Usted ve dónde está la hipocresía? Este es el mismo partido que dijo que le robaron la elección en San Juan por el voto adelantado. Pero ellos pueden votar electrónicamente para que ustedes vean, no se dejen coger de tontejo de estos individuos. No se dejen. Allí llevaron 200 y pico de personas a votar, pero no abrieron para que fuera gente que no fuera de Victoria Ciudadana. Ni siquiera había una papeleta de write-in. Sí, esos son los democráticos.
Ellos sí llevaron mucha gente. Los demás partidos no. Pero ellos sí llevaron mucha gente. O llevaron 200 y pico personas allí. Ve a dónde llega la hipocresía. Pero bueno, lo que hay que mirar cómo es la ejecución de ese partido político, que tiene 4 legisladores, 2 en Cámara y 2 en Senado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna legislación que usted recuerde de ellos en estos 2 años y pico? Piense por un momento, dele pensamiento. Dígame, anote, ahí en la página de Facebook nuestra, de Nación Z, busque y escriba, por favor, porque yo no lo recuerdo, a lo mejor es que ya yo me estoy quedando sin memoria. Usted piense y escriba ahí cuál es el proyecto que usted de inmediato recuerda de los legisladores de Victoria Ciudadana. Y le pregunto de ellos porque como ellos son una lumbrera, todos los demás de los demás partidos son brutos. Todo. PNP, populares, del PIB, de Dignidad. Los únicos brillantes son los de Victoria Ciudadana. Y tienen 4 pájaros allí, 2 en Cámara y 2 en Senado. Explique ahí el proyecto de mayor envergadura que usted rápidamente recordó y que usted dice, Dios mío, ¿por qué no le han dado paso a esa lumbrera, a esa genialidad? ¿Saben qué? No van a encontrar nada. Ya yo he hecho el ejercicio. No van a encontrar nada. Es habladuría, habladuría y habladuría. Y sus propuestas todas polarizantes. Todas para poner a unos puertorriqueños contra otros. Esos eran los que venían a hacer las cosas distintas. Sí, porque los populares y los PNP, esos son todos unos bandidos. Todos son unos pillos, seguro. Y nos han llevado donde estamos y toda la cosa. ¿Qué rayos han hecho ellos? Pregúntese. Porque llevan 2 años y pico allí y ellos iban a resolver todos los problemas. Porque esa gente sí sabe. Todos son bien inteligentes. Todos. Y como yo soy medio brutito, ni los entiendo. Son brillantes y hablan cosas tremendas, ¿verdad? De la humanidad. Pues mire, busque allí. Allí no es hablando gusanga, hay que erradicar proyectos de ley y convencer, persuadir, promover, llevar a sus compañeros, porque es un cuerpo colegiado, a votar por mayoría en Cámara y Senado sobre esas medidas. Busque a Nogales, desobando tortugas y en protesta. Si para eso no fue que le eligieron, para protestar no hay que ser legislador. Es allí en la Asamblea Legislativa, nada. Busque. Proyectos inocuos que los puede erradicar cualquier pájaro de cualquier partido allí. Sí, yo viví allí. Y una cosa es la habladuría afuera y otra es cuando uno se sienta allí, que hay que votar, hay que tomar determinaciones, hay que tener creatividad, ingenio, traer propuestas, discutirlas y convencer a sus compañeros y a la opinión pública que de que ese es el camino a seguir. ¿Han visto eso? ¿Lo han escuchado? ¿Verdad que no? Que mucha bobería hablaban y vienen otra vez a hablar bobería. Sí, de que ellos son los mejores, que los demás no sirven y que hay que votar por ellos, porque ahí es que está la genialidad. Y después de todo, le esconden que son independentistas y no hay ningún problema en ser independentista. Lo que hay que tener la entereza de decir lo que uno es y lo que uno promueve. Esa es la gente que yo respeto. Los que dicen, mire, yo soy independentista y yo promuevo eso. Pues fantástico, así es que tiene que ser. Pero esconder lo que uno es, esconder lo que uno promueve, lo que uno quiere, con la excusa de que es que aquellos son malos y voten por mí para engañarme. No, mi hermano, aquí no. Que muchos votaron por eso, entendiendo que eso era la gran victoria. Sí, está bien. Vamos a ver en este ciclo electoral, vamos a ver si el gas pela de verdad. A ver si gana Victoria Ciudadana todos esos escaños y todos esos pueblos y toda la cosa, tratando de coger de tontejo al pueblo de Puerto Rico. Ya está aquí Cristian Sobrino. Y yo le planteé a él la semana pasada que quería que habláramos un poco de Bukele. ¿Quién es Bukele? Eso no es lo que se pone en el pelo, un bucle, una cosa de eso. No. Ese es el presidente de El Salvador, de un país centroamericano, que está llevando a cabo unas políticas que yo quiero discutir con Cristian Sobrino y ver si esto es una nueva modalidad, si veremos esto en el resto de Latinoamérica o si esto es un pichón de dictador. Pero eso lo vamos a discutir con él después de la pausa. Ya el licenciado Cristian Sobrino, ready para quemar el cañaveral, pero ante los titulares con Manuel Pacheco. Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional. En los titulares, las autoridades de Miami Beach impusieron un toque de queda a partir de ayer domingo en la noche durante el periodo vacacional de primavera conocido como Spring Break, después de 2 tiroteos fatales y multitudes ruidosas y caóticas que la policía ha tenido dificultades para controlar. En otras noticias, en Santo Domingo, 3 exministros del gobierno de Danilo Medina y un antiguo contralor de República Dominicana fueron detenidos durante el fin de semana como parte de la Operación Calamar,
que incluyó 40 registros en diferentes partes del país, informó ayer domingo la Procuraduría General de la República. Se trata del exministro de la Presidencia José Ramón Peralta, el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, quien también fue candidato a las elecciones presidenciales de 2020 por el Partido de Liberación Dominicana. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Aquí estamos, mis amigos. Mire, besitos en el cutis para todo el mundo. Sé que están todos en sintonía esperando a Cristian Sobrino. Cristian, saludos, ¿cómo estás? Saludos, Leo. Saludos, Manuel. Ya todo el mundo en la audiencia. Puerto Mira, Rico y fuera. Por ayer, la Z, por el app, por todos lados. por Nosotros Facebook, estamos por la todos lados. música. Salimos por todos lados. Por todos lados. Oye, Cristian, ayer varias personas ¿Sí? me decían, Cristian Sobrino, ese es, olvídate, el cuarto bate, ahí tiene una fanaticada allá afuera brava. Y muy agradecido de ella. Oh, tremendo, tremendo. Hasta en el gimnasio por la mañana, también una pareja mayor que hace ejercicio allí con cada vez que voy me los encuentro y nos saludamos bien efusivamente. Me decía, no, ese Cristian Sobrino, eso es otra cosa. ¿Cómo es otra cosa? No, te puedo ir que a otro nivel, tú sabes. Fíjate, yo a veces, aunque agradezco siempre las palabras bonitas, hay veces que le saco más risa a cuando recibo el elogio oscuro de un enemigo. Y los otros días estaba viendo, cuando el otro día cumplió años Ricky Rosselló, yo subí una foto de nosotros dos y los felicité y eso. Es que a ti te gusta claro, seguro. Y entonces, porque no es suficiente ganar, hay que machacárselo en la cara. Entonces yo cojo... Por eso es que tú te buscas los líos. Totalmente, yo muero por la boca. Entonces viene y coge y alguien escribe... estos dos son unos basuras, unos trullanes, así insultando. Ricky es llanito, pero Sobrino por lo menos inteligente. Y yo, toma. Y se lo envía a Ricky. Toma. Oye, pero la verdad es que tú eres malo en ambas direcciones. También se lo envía a Ricky. Mi humor es infamemente oscuro. No es conocido. Es abominable, es abominable. Cristian, el lunes pasado dejamos una asignación pendiente para hoy. Sí. Y era discutir un poco sobre esta figura del presidente de El Salvador, Bukele, Nayib Bukele. Exacto. De las cosas que está haciendo en su gobierno, particularmente lo que más cobra notoriedad, que es esta búsqueda de las gangas en El Salvador, que son realmente terribles, ¿no? Yo he leído sobre los crímenes que cometen estas bandas y es realmente atroz. Y él decidió meterle mano a eso y coge miles de presos, miles de esas personas, hombres en su inmensísima mayoría. Ahora hizo una cárcel gigantesca que parece un pueblo y los transporta como si fueran animales, descalzos, en calzoncillos, sin camisa, amarrados con cadenas. Y todos son los que tienen tatuajes por todo el cuerpo de ganga. Todo el cuerpo tatuado de estas personas. Parece que es parte de un ritual de las gangas a las cuales pertenece. Háblame un poco sobre la política de este presidente. Hay que coger esto por parte porque hay que primero reconocer lo siguiente. Nayib Bukele, como presidente de El Salvador, no solamente es presidente de El Salvador, sino que él tiene articulado un gran esquema de propaganda. Propaganda puede ser positiva o negativa. Lo que digo yo propaganda es que simplemente es un aparato que se dedica a publicar mensajes mediáticos para promocionar la imagen del líder o promocionar sus ideas y sus acciones, ¿verdad? La razón que estamos hablando de este tema, en gran parte, es porque el mismo Nayib Bukele ha publicado videos de todas estas acciones. Si no publicaba nada, ojo que quizás no sería un tema, ¿verdad? Así que hay que tener eso presente porque estamos viendo lo que él quiere que veamos. Ok, segundo. En el tema de las gangas, esto no es, vamos a veces tenemos que quitarle un poquito el sombrero de ciudadanos americanos en el gran imperio, ¿verdad? Lo que es las gangas en El Salvador, específicamente las que se conocen como los Salvatrucha o MS-13, no son una pandilla que vende droga en el punto. Esto es una organización masiva internacional que incluso tiene presencia en los Estados Unidos y en otros países de Centroamérica y tiene algún tipo de alianza con los carteles mexicanos. Así que esto no es
simplemente una ganga de pandilleros en una parte mala de la ciudad. Esto es una organización masivamente criminal y que está bien organizada o que estaba bien organizada hasta recientemente. Sí. Y antes de entrar en lo de El Salvador, les voy a poner una nota que salió, que se está discutiendo mucho a nivel de los Estados Unidos, y es que tienes un número creciente, de líderes norteamericanos, tanto en el lado republicano como algunos que lo dicen más calladito en el lado demócrata, a nivel federal y a nivel estatal, que están promocionando la idea de que el gobierno federal declare a los carteles mexicanos no como carteles de droga, sino como organizaciones terroristas. ¿Qué implicaría eso? Que al tú hacer esa declaración, de momento el ejército de los Estados Unidos está habilitado, capacitado y autorizado en ley para intervenir violentamente contra esas organizaciones, sea donde sea, incluso en otro país. Así que les digo eso para ponerlo en un lado. Afectando su soberanía nacional. No, porque cuando ya tú eres una organización criminal contra los Estados Unidos, tú no tienes soberanía. De momento el mapa pierde las líneas, ¿verdad? Porque al punto de autorizar la entrada de militares. Y la reacción de AMLO, el presidente de México, ha sido: espera, que te están hablando, esto es un asunto puramente interno, esto no son organizaciones, ellos no controlan todo el norte de México y nada. Y lo que estas personas en Estados Unidos, estas figuras prominentes, están diciendo: no, ustedes ya perdieron el control. En efecto, estas organizaciones son terroristas y son ya el ley y el orden. La ley y el orden en gran parte del subcontinente mexicano, y si siguen como van, vamos a intervenir. Eso es lo que se está promocionando, no ha ocurrido todavía. Pues, ¿qué pasa? ¿Y esa política del presidente Biden o esto viene desde Trump? Quien está liderando la discusión son personas de la época de Trump que tenían te atadura. pregunto, porque esa política me parece más a mí republicana. Pero por eso que está la parte que es que cuando estamos hablando de misiles y de dinero, hay que quitarse esos sombreros. Hay que quitarse eso. O sea, aquí estamos hablando ya de poder y de potencia. Sí comienza con figuras de la administración Trump que tenían ataduras a la administración de Bush, pero hay mucha gente entre la administración de Biden y ataduras al Partido Demócrata que están diciendo: oye, no suena tan mal, ¿verdad? Especialmente cuando el fentanilo y la trata humana mediante la industria cartelera de la inmigración está costando una cantidad brutal de vidas humanas en Estados Unidos y en México, ¿verdad? ¿Por qué yo hago estas comparaciones? Porque en el caso más amable a lo que está haciendo Bukele en El Salvador, lo que estamos viendo es una expresión ya manifiesta de que personas están separando lo que es el problema legal de unos cuantos pandilleros o de unos cuantos gángsters o de unos cuantos criminales versus cuando tú estás enfrentando un aparato articulado de violencia, de crimen y de destrucción que no está solamente rompiendo la ley, sino que está tratando de establecer un orden paralelo al gubernamental y que está tratando de decir: lo voy a imponer a las malas, ¿verdad? ¿Por qué hace esa diferencia importante? Porque para muchas personas, y en algunos lados yo tendría que decir que yo simpatizo con esta idea, nuestro ordenamiento judicial, presunción de inocencia hasta probado lo contrario, un proceso fiscal donde se tiene que demostrar la evidencia en tu contra y que tú tengas el derecho de presentar evidencia exculpatoria. Todo el andamiaje que nosotros tenemos de justicia está bien articulado y bien preparado para atender un criminal o un grupo de criminales pequeños o el crimen común. El crimen común. Si Cristian Sobrino entra a la casa de Leo Díaz y le sopla un tiro y después se va y esconde la pistola, el sistema de investigación y de procesamiento criminal está bien articulado y bien preparado para atender con Cristian Sobrino, que le pegó el tiro a Leo Díaz. Sin embargo, ahora, si Cristian Sobrino es director de un cartel internacional que tiene más dinero que muchos estados de la Unión Americana, que tiene miles de millones de dólares en negocio, en ingreso anual, que tiene armamento cuasi militar, si no militar expresamente, pues aquí cambian las reglas. Y entonces uno lo ve, por ejemplo, cuando uno mira, y entonces, ¿qué significa esto? Que los gobiernos tienen que tener la capacidad de enfrentar tanto enemigos externos como domésticos que representan ese nivel de amenaza al ordenamiento completo.
que son enemigos en el sentido no de que quebrantaron la ley, sino de que no reconocen la ley y están tratando de imponer un orden alterno mediante la violencia y la intimidación y la fuerza. Y eso nos choca un poco, yo creo, especialmente en el mundo occidental, porque ha sido tanto, o sea, no obstante las horribles guerras y crímenes genocidas que vimos en el siglo XX y que hemos visto todavía en los comienzos del siglo XXI, a nivel interno del mundo occidental ha sido un tiempo relativamente pacífico, ¿verdad? ¿No? Aparte de un ataque terrorista o algún crimen que ofende la imaginación y absorbe toda la atención pública, la realidad es que la mayoría de la vida en el mundo occidental es mucho más segura de lo que era anteriormente. Y la idea de que de momento el gobierno va a levantarse un día y decir, todos los que tienen este tatuaje de MS-13 tatuado en la cara, para que sepa que esos son enemigos y los vamos a coger, no les vamos a dar ningún maldito juicio y los vamos a meter en una cárcel. Eso ofende, ¿verdad? Ofende la sensibilidad moderna que hemos creado. De la manera en que nos han socializado. Exacto, pero lo que te dice entonces el contraargumento de Nayib Bukele o de estos agentes federales que están hablando del caso de México es que esto ya no es lo mismo. Aquí hay una diferencia dramática entre lo que es procesar criminales y combatir enemigos domésticos o empresas terroristas. Y ese debate creo que es propicio que lo tengamos, pero lo debemos tener fuera de la óptica de... No podemos tener la discusión usando las herramientas de otro asunto que no son relacionados. Les voy a hacer un ejemplo de la época fundacional de los Estados Unidos, que es cuando se aprueban todos estos derechos, ¿verdad? El derecho a la presunción de inocencia, todo esto se aprueba en los, igual protección en de los la ley, 1780, en los 1800 temprano, cuando estaba Washington todavía. Cuando estaba George Washington, de primer presidente de los Estados Unidos, se aprobaron unos impuestos sobre el whisky y sobre el licor. Y mucha gente los rompía y eso se los procesaban como si nada, ¿verdad? Los llevaban al tribunal, era un sistema mucho menos bizantino como el de ahora, pero los llevaban al tribunal y se iban para la cárcel. Pero en unos montes, en la frontera, un grupo de gente dijo, no, aquí vamos a rechazar el gobierno y montaron una revuelta, se armaron. Plena creación de los Estados Unidos bajo la Constitución actual, ¿verdad? Pues George Washington y Alexander Hamilton no refirieron a unos fiscales a esa gente. Los dos machos cogieron, levantaron un ejército, marcharon a la montaña esa, se limpiaron a todo el mundo y volvieron a donde estaban en Nueva York para gobernar la nación con el resto de sus días y no lo pensaron ni dos veces, ¿verdad? Así que uno ve ese tipo de diferenciación incluso en los padres de la patria norteamericana cuando crearon su propia constitución y cuando la estaban empezando a implementar. Ojo, riesgo obvio que existe esto es que de momento pues tú declares opositores políticos como si fueran enemigos del Estado, ¿verdad? ¿Hasta dónde tú llegas? Exacto. Eso fue, por ejemplo, las dificultades que se vieron durante los tiempos de los Troubles en Irlanda del Norte, lo que se vivió con la ETA en España. Cuando tú escuchas la frase de que es mejor un culpable fuera de la cárcel que un inocente preso. Ajá, pero esa elaboración que yo escuché por tantos años, que cómo tener a alguien, o sea, el sistema tiene que dar una garantía y es mejor que falle a favor de la libertad que en contra de ella. Es el punto al que voy. El dicho es mejor 100 culpables libres que un inocente preso. Claro. Cuando miramos eso, ¿qué vio Bukele en su país que lo llevó a hacer lo que está haciendo? Y yo te diría que lo está haciendo, vamos, los demás países ni lo están mirando mucho. Bueno, yo diría, yo especulo lo siguiente. Yo creo que no es que lo están mirando mucho. Yo especulo que incluso detrás de puertas cerradas, él tiene el apoyo tanto de los Estados Unidos como de otros países latinoamericanos. Porque como les dije ahorita, esta ganga, MS-13, los Salvatrucha, etcétera, están en todos lados. O sea, esta gente no estaba solamente dándose pericazo y pariciando en El Salvador y pegando tiros. No. Esta gente se articuló como un sindicato criminal que tiene extensiones hasta en Estados Unidos. Y de momento tuve un país como El Salvador que tradicionalmente que no ha tenido la mejor economía del mundo y de momento tiene una facilidad penaria que costó un buen billete construirla. Yo invito a los amigos que entren a internet y busquen videos sobre esa instalación. Eso es una cosa inmensísima. Yo no sé si hay una cárcel similar a esa. Y tú ves que el andamiaje propagandístico norteamericano internacional, que típicamente cuando ve acciones como esta,
a los 15 minutos te empieza a publicar tu artículo. Con Bukele han tardado meses a empezar a levantar críticas. Y la están empezando a levantar ahora poco a poco y no es ni en los Estados Unidos, es fuera. Y ahí yo digo, espera, cuando tú ves esto, no es que uno quiere sonar conspiratorio, pero uno ve que la historia no se repite, pero rima. Cuando un gobierno en Latinoamérica empieza a llevar actos como estos y no hay una oposición grande de los Estados Unidos, no la veo. Pues hay crítica de sectores se y de habló. agrupaciones pro derechos civiles. Pero son las pequeñas, las grandes no. Las grandes no se han metido. Y cuando tú ves eso, tú dices, espera, aquí hubo una conversación detrás de puertas cerradas, donde dijeron, mira, yo tengo que hacer esto para asegurar mi territorio. Agradecería mucho que por favor no me prendan en fuego. A mí esta figura de Bukele me llama la atención porque veo contradicciones en sus propias políticas. Por ejemplo, esa política de protección a los ciudadanos y todo, pues, ¿verdad? A la masa le tiene que caer extraordinario porque están sacando a los bandidos de la calle. Pero por otra parte movió a los militares hace un tiempo atrás al Parlamento, a la legislatura, para que le aprobaran los fondos de las cárceles. O sea, es amenazar. Imagínate el gobernador de Puerto Rico llevando al ejército al Capitolio para que le aprueben legislación. Bueno, ¿sabes? Yo vi eso y espérate, ¿para dónde va? Bueno, es lindo que pensamos que eso nunca ocurrió, pero Bukele y oye, por ejemplo, el experimento que le hizo con criptomonedas y la reserva de El Salvador, yo pienso que fue una metida de pata monumental y lo hizo sin ningún tipo de control ni de supervisión. Por eso es que digo, hay que tener cierto ojo con su figura, porque de nuevo tiene un andamiaje de propaganda que ha probado ser bastante efectivo. ¿Cómo es que al día de hoy una organización... De hecho, creo que si él vuelve a correr es contra la Constitución. Exacto. O sea, y nada indica que va a parar, ¿verdad? Bueno. Y eso es lo que hoy en día en la discusión política académica, bueno, no tanto académica, porque los académicos ya no casi ni generan política interesante, pero en ciertos sectores esto se le conoce como cesarismo. Cesarismo es la idea de que en todo proceso democrático y republicano eventualmente se pierde el control, se calcifican sus instituciones, el electorado se empieza cada vez a cansar y a cansar y a cansar más. Y aparece una figura cesariana, viene el término de Julio César, ¿verdad? Una figura que dice, espera, vamos a dejar toda esta bobería a un lado e impone un ordenamiento nuevo, impone un nivel de orden que aconglomera todo y se acabó el revolú. Pero ¿qué pasa? La institución republicano-democrática se debilita a tal punto que si no hay una figura cesariana, hay caos. Yo les voy a dar un ejemplo reciente de nuestra historia. Hay mucha gente que cuando comenta esto habla de un Roosevelt en Estados Unidos que gobernó por 16 años, ¿verdad? Casi sin oposición, y un Muñoz Marín en Puerto Rico. Y que desde que ellos se fueron, no había, en Estados Unidos, claro, hay unas figuras que han podido ascender y mantener cierto nivel de coherencia, pero desde que, por ejemplo, Muñoz Marín se fue, en Puerto Rico todavía hay gente que está llorando su partida hace 50 años. Pero y ese cesarismo uno lo ve con Bukele. Y algo que lo distingue es una falta de coherencia ideológica. Ellos ven la situación, atacan de la manera que entienden y después, una vez ocurre, ellos entonces explican por qué tuvieron que actuar como actuaron. Perteneció a distintos partidos, tiene 41 años de edad. No se pone traje, siempre anda en suéter. Sí, es una figura de ruptura en términos de El Salvador. ¿Por qué no han atentado contra su vida? Digo, no que yo quiera que eso ocurra, pero estando tan fuerte combatiendo a grupos de la magnitud, de la capacidad de violencia que tienen estos sectores, los recursos económicos, ¿cómo es que no lo han volado en canto? Bueno, y uno preguntaría, primero, probablemente sí ha habido intentos o existen todavía, pero segundo, reconozcamos lo siguiente. Si tenías una organización tan criminal, tan violenta y tan armada, y tú pudieses articular una operación que los detuvo, los derrotó y los está encarcelando a mansalva, pues tú tienes detrás de ti un nivel de potencia violenta también, ¿verdad? Él no lo está haciendo él no está enviando cartas de invitación a llegar a la cárcel. No, hay que ver cómo ellos están. Incluso hay operaciones, se han descrito operaciones donde su fuerza cercan toda una ciudad y pues van bloque por bloque y la pregunta es, déjame ver tu cara, veo tatuajes, métete en la guagua, ¿verdad?
Así que ese no es porque o sea, si no le han volado, si no le han volado Encanto, no es porque es que es tan amado y tan adorado, es porque tiene par de gente de su lado que son igual o más, O más más malos. violentos que los otros. Y Eh, eso también es distintivo del cesarismo. Para dar un ejemplo, aquí en Puerto Rico un policía no se puede tapar su rostro, Ajá. tiene que enseñar su placa, tiene que enseñar su nombre. Yo los invito a que vean. Claro, no estoy diciendo que eso hay que hacerlo aquí, que rápido puede salir. Bueno, no, pero te voy a dar un ejemplo. Pero, Te voy a- pero a lo que voy, allí están totalmente disfrazados los No, agentes, no hay manera de no, saber no, pero quién es. yo te voy a dar un ejemplo que hemos visto en Puerto Rico. En los últimos 2 años hemos visto unos incidentes bien tristes donde policías terminan ultimados por criminales, ¿verdad? Y hubo el más que a mí me chocó fue el de Isla Verde, creo que fue en Isla Verde, pero estoy seguro que fue en Carolina, donde 3 oficiales murieron. Ah, sí. Estuvo brutal. O sea, eso a mí- Esa misma noche el que los mató o sea, apareció. yo me imaginaba, yo me imaginaba porque yo estuve en el gobierno y entendía cómo este proceso. Tú ser un gobernador o ser un alcalde y tenés que llamar a esas 3 familias. Eso y te lo digo ahora y me da un poquito de sentimiento tener que hacer eso. La policía no reaccionó pidiendo cooperación civil. La policía tomó control, posesión física de de Lloren Torres. de un caserío. Lo cerraron. Los cerraron y no me voy hasta que yo los tenga. Y si tranco el punto, voy a trancar el punto aquí hasta. Y no había pasado ¿Y qué- 1 o 2 y horas qué- cuando el que mató a los policías estaba muerto. ¿Y qué le pasó a los muchachos que hicieron eso? Aparecieron muertos, Sí, ¿verdad? sí. Nunca pude entender si de verdad confirmaron que eran esos, pero la respuesta fue bastante rápida, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que hay muchos que si reflexionamos sobre la situación nos decimos, espera, ¿y por qué esto no está pasando todos los días? Si cuando mataron a 3 policías o a un oficial se tomó posición de algo y aparecieron los malos rápido, ¿por qué no hacemos esto todos los días? Porque este no es, porque este no es el status, el SOP, El estándar. el Standard Operating Procedure cuando tenemos una isla donde asesinan a 10 personas al fin de semana violentamente. Tuvimos este fin de semana unos casos horribles en la placita o cerca de la placita de Santurce. Dice, ¿por qué no estamos haciendo lo mismo que hacemos que ya aparentemente probó ser efectivo? Y yo creo que la razón y la explicación clara es que, bueno, no podemos convertir esto en un estado militar. Pero cuando llega hasta cierto punto, que es lo que Nayib Bukele y otros argumentan en El Salvador y en otros países, dicen es que ya se perdió a tal nivel donde si no es esto, simplemente entregarle las llaves y vámonos para nuestras casas. Así que incluso en Puerto Rico hay ejemplos de este tipo de acción cesarista que uno ve en El Salvador y que de vez en cuando se hace run run en Estados Unidos. En Estados Unidos otro ejemplo, Giuliani en Nueva York, ¿verdad? Y Bloomberg, que dijeron, esto está tan fuera de control que olvídate aquí, si tú estás parado raro, te vamos a parar y se le adjudica haber limpiado, entre comillas, Nueva York. Y ahora que hubo unos alcaldes más suaves, se le adjudica que esos alcaldes derrumbaron el orden que había en Nueva York. No conozco lo que pueda estar sucediendo en países vecinos de El Salvador, pero probablemente tienen que haber ya semillas de este tipo de liderato en partidos políticos en otros países, diciendo yo voy a hacer lo que hace Bukele, lo voy a hacer aquí, porque de igual manera en Centroamérica, el mismo México, matando periodistas, alcaldes, el narcotráfico controla jurisdicciones inmensísimas. Sí. Y en algún momento van a salir otros líderes diciendo, vamos a hacerlo, la ley Bukele viene para acá también. Bueno, lo que pasa es que muchos de esos países son más grandes, así que es más difícil, ¿verdad? Colombia no era lo mismo tú coger y hacer lo mismo en El Salvador que, por ejemplo, en Colombia, que estuvo décadas peleando contra las guerrillas en la jungla. Pero en Venezuela pasó lo mismo. O sea, cuando de momento se convierte más grande, la escala aumenta. Sí. ¿Y qué pasa? Empieza a escuchar los runruneos a nivel federal de los Estados Unidos diciendo, oye, eso ahí está medio terrorístico. Yo creo que ellos necesitan más helicópteros, necesitan aviones, necesitan misiles. Y después todas estas compañías que son vamos a venderle. Exacto. Vamos a venderle blones. El complejo industrial de guerra empieza a Raytheon y todo el mundo diciendo, oye, yo tengo unos productos chéveres, mira, no los puedo vender en Estados Unidos, pero con usted quizás suena interesante. Eso está bueno para que lo usen en la selva ya contra esos Exacto, bandidos. y eso pasa. Y no debemos ver, lo que es diferente de Bukele es la imagen, pero no es nada diferente a lo que se veía en los golpes de estados de seda, como se le decían,
en Latinoamérica, cuando una junta militar de momento entraba al padre y decía, el presidente tiene cosas mejores que hacer, nosotros nos vamos a encargar del día a día, ¿verdad? Sí, sí. O incluso lo que ha hecho la izquierda tradicionalmente, lo que estamos viendo, o sea, la diferencia entre Ortega y Bukele Ajá. es la víctima, no es la metodología. Interesante esa. Ok. Interesante Ortega, esa. a quien aquí la semana pasada casi declaramos que es un hereje, que merece ser Daniel prendido en la Ortega mete fuega. preso a los obispos, a la prensa, a la oposición. La diferencia es el objetivo, no es el método, ¿verdad? Ajá. Así que por eso que digo, hay que coger las cosas bien suave y con ciertas pinzas. Esa, mira, Bukele habla, Ortega te esa habla. comparación fue ahora que estamos en la pelota, Ajá. un horrón con las bases llenas, ¿sabes? Bueno, Esa comparación. es importante. Interesantísimo. Daniel Ortega y Bukele. El método es el mismo. Es muy similar. Te aparece un tipo en tu casa y te dice, usted es un enemigo, usted está motivando a la oposición, usted quiere derrocar el sistema actual y usted pues, debe ir preso. Exacto. Y no importa si es obispo, pero no importa si es periodista, la no importa si es oposición. la diferencia es que pues, en el caso de los el tatuaje salvatruchas, está en otro lado. oye, pero valga ¿Sí? la aclaración, quizás la distinción es merecida. ¿Verdad? Las víctimas de Ortega no necesariamente son opositores al ordenamiento Así liberal del mundo. Ajá. Y los de Bukele sí. Pero por eso es que hay que tener, y por eso es que yo digo, hay que tener cierta perspectiva y cierta visión, porque en efecto hay diferencias, aunque la metodología sea similar. Tenemos que ir a una pausa. Mire, me están escuchando hasta los que están en otras emisoras de Mientras radio. están en la estación. Hasta en otras emisoras nos escuchan. Recibime, tranquilo, que no te voy a chocar. Oye, pero si nos van a tumbar los análisis, que den crédito, que no sean exacto, puercos. exacto. No, Cristian, ¿qué de almuerzo? Mira, ayer yo voy a tener un almuerzo repetido. Ayer yo fui a un excelente restaurante en el área oeste, que no voy a decir su nombre porque no pagan auspicio, Ajá. y me comí una langosta de estas criollas hacia la parrilla y quedé tan enchulado de ella que yo necesito buscar hoy Otra langosta en el área metropolitana, pero la quiero hecha a la criolla. Ajá. Como ustedes que te dan el chaparrito con la langosta dentro y la salsita roja y toda esa vaina. Ajá. Y me la quiero comer con un arroz con vegetales amarillos. Y Y unos tostones de pana. Pero tú pareces ingeniero aquí. ¿Cómo es el arroz ese? El arroz con vegetales amarillos que hacen. Y entonces con la cacerolita de langosta a la criolla, Por encima ahí. para echárselo por encima, y unos tostones de pana para comérmelo con una pala y no con tenedores y con cuchillos. Ya vieron la recomendación de almuerzo. Restaurante que está dispuesto Pero, a oficiarme eso, me envían un mensaje de texto, yo le llego. Pero, Cristian, ¿están caras las langostas o no? Bueno, no son baratas. Pero tú estás recomendando una cosa ahí, que no tiene chavo. ¿Qué Bueno, se come? ¿Cómo? El que no tiene chavito. Me imagino, Un sanguchito de jamón, me queso, imagino que huevo. tienen unos camarones al ajillo o algo así. Ah, No es sé, más barato. eso cuadra. Está bien. Ya vieron cómo empata la cosa, Cristian, aquí, dependiendo de cómo esté ese bolsillo de pelado. Bueno, pero olvídate, vamos por encima. Cristian, hoy el periódico El Nuevo Día trae un artículo sobre la burocracia inmensa del gobierno federal, particularmente en FEMA, y cómo hay un montón de chavos ahí que están disponibles. Y bueno, una tragedia, olvídate, una tragedia. Y yo pensaba mientras leía el artículo y decía, nosotros debemos votar a esos americanos de aquí. Mira qué malos son. Envían todos esos chavos y es hasta difícil gastarlos, chicos. Yo decía, la verdad es que nuestras controversias son tan maravillosas. Sí. Porque, claro, que uno quisiera que fuera rápido y toda la cosa, pero sucede en todos los estados, ¿no? De igual manera, con Katrina y toda la cosa. Para mí, yo me imaginaba, porque las oficinas de FEMA Ajá. están en el mismo edificio del periódico. Así ¿Cómo que, es? bueno, el Nuevo Día, que está Ah. aquí cerca, parte de la oficina de ellos se la alquilan a FEMA. O sea, que ellos generan dinero en alquiler. Bueno, no creo que el Nuevo Día, pero una de las organizaciones, la verdad, ellos tienen una familia de compañías relativamente grande, tienen unas que son de bienes raíces. Esa compañía de bienes raíces la alquila espacio a FEMA y a un montón de otra gente. Fíjate de eso. El punto que digo es que para mí lo cómico es ver empleados del Nuevo Día, probablemente la imagen es de empleados del Nuevo Día escribiendo ese artículo
a pasos de los que están criticando con la burocracia, que tú dices, eso de por sí es una imagen de burocracia. Porque tú pensarías que el reportero no iría donde el tipo dice, oye, estoy escribiendo este artículo, ¿te molestaría avanzar? ¿Pagaste ya la renta? Sería chévere que quizás le meta un poquito de chambón a esto. Mira, aquí está el artículo. Yo no había pensado en y eso, lo pensé de esa ironía, yo creo que histórica, sí, que uno... Está fabuloso. Qué lentos son, pero qué buenos son. La vida es cómica. Incluso en los peores momentos. Mira, es que el artículo es enteramente cierto y ¿qué? ¿Verdad? Porque cualquier persona que ha bregado 5 segundos con el gobierno federal, sabe que el gobierno federal es una gran burocracia. Así es, todo. Es masiva. Incluye requisitos que no te pueden ni explicar por qué existen. ¿Verdad? Y se los digo como en mi vida profesional. Yo tengo que bregar mucho con licenciamiento y acreditaciones con el gobierno federal. ¿Tú manejas un banco, Cristian, en tu yo soy abogado y un ejecutivo dentro de un banco hipotecario en Estados Unidos. Un banco hipotecario en los Estados Unidos y tú eres abogado de ello. ¿Sabrás tú de reglamentación federal? Claro, por eso les digo. Pero en el caso de FEMA, y esto yo creo que lo he dicho antes en el programa y lo debemos reconocer, la diferencia con Puerto Rico es que en otros estados que no estaban pasando una quiebra y no tenían una junta y no tenían el séptimo libro del Apocalipsis abierto en la cordillera central, como parece que pasó en Puerto Rico por esos 4 años, cuando ocurre un desastre, ellos empiezan a gastar con dinero estatal o de otras fuentes. Muchos emiten deuda que le dicen el nombre es Disaster Bonds, es el nombre en la calle. Empiezan a gastar con ese dinero y entonces se viran y le piden al gobierno federal a través de FEMA o el Departamento de Vivienda, reembolsame. Ya yo construí esto y esto cualifica bajo XY programa de FEMA, así que reembolsame. Y están 15 años peleando el reembolso, ¿verdad? Puerto Rico no tenía ese lujo cuando dio María y cuando dio Vilma. No tenía acceso a los mercados para hacer los mal llamados disaster bonds. Tenía una junta de supervisión fiscal, así que no podía tener libre acceso a sus propios fondos estatales. Y eso es lo que hasta cierto punto todos desde esa época para acá, incluyendo a la administración actual y la administración de Wanda Vázquez, que nos sucedió, hemos estado tratando de combatirlo o de alguna manera sobreponernos, porque la manera que esos fondos se desarrollaron para Puerto Rico y se utilizan para Puerto Rico es totalmente diferente a la que es el uso y costumbre para esa agencia federal. Y nada de eso lo explica el artículo hoy. Y si tú conoces y si tú quieres entender, o sea, si quieres tener una imagen del día a día de cómo entender esta dinámica, piensen cómo usted brega con su seguro de carro, con su seguro de casa cuando pasa algo. Usted a veces, pues, el carro, usted sabe que el seguro te va a eventualmente pagar algo, pero tú necesitas el carro mañana. Sí, sí. Y estás pagando alquiler, estás tratando de comprar un carro nuevo, estás bregando con el banco porque el banco no te perdonó el préstamo automáticamente. O sea, es una chavienda, ¿verdad? Es una chavienda. Y esa dinámica, entonces la extrapolamos a un nivel más grande que FEMA con $100,000 millones. Y el gobierno de Puerto Rico con toda la infraestructura de la isla. Eso es lo que estamos viendo. Ese contexto en el cual tú ubicas esta controversia nos ayudaría a los puertorriqueños a entender mejor la magnitud y complejidad del problema. Pero yo veo el artículo y es una cosa de que hay mucha burocracia. Claro. Fíjate todo lo que tú has planteado en lo que acabas de explicar ahí. ¿Cuál era la situación de Puerto Rico? ¿Cómo se maneja esto en otras jurisdicciones? ¿Por qué Puerto Rico no lo podía manejar así? Pero si no das contexto, parecería que es que el americano es malo y no quiere, pues, sencillamente dar los chavos, ¿no? Aunque lo asignó. Y otra gente diciendo, bueno, es que los políticos de aquí no saben o no sirven. Sí, y mira... La cuestión simplista, vamos, que yo creo que todos tenemos una obligación de tratar de educar, ¿verdad? Dentro de si conocemos, ¿no? Sí. Y si no conocemos, pues educarnos para poder hablar por un micrófono, escribir en un papel o hablar por algún sitio, no decir tonterías o estupideces. Mira, es que hay una gran diferencia, ¿verdad? Esto lo he dicho en el programa y me encanta repetirlo. Al periodista o al reportero o al que escribe copy o el que... sin número de personas que emiten información, ¿verdad? Al ecosistema. Los emisores que emiten. Ellos les pagan por escribir.
¿verdad? A una persona como yo me pagan por tener la razón. Hay una diferencia bien grande entre eso. Él puede escribir y probablemente no le tiene que interesar el más mínimo detalle del contexto. Ni tiene que verificar. Y no tiene que verificar. Nada. Él tiene que verificar que lo que escribe es razonablemente correcto, que tenga sus fuentes validadas. Pero escribió y soltó y se acabó. Si él no tiene la razón en 6 meses, le aseguro que va a seguir trabajando 16 meses más. O sea, ¿verdad? Versus otros profesionales que sí, tenemos que tener la razón. O tenemos que tener, o si no tenemos la razón, tenemos que tener una muy buena explicación de por qué no. Te votan, Cristian. Exacto, ¿verdad? Pues esa es la gran diferencia. Aún así, sigo pensando que hay una obligación de educar. Y yo veía lo simple que tratan de explicar y acaba el pueblo tomando decisiones o asumiendo un juicio sobre información no necesariamente incorrecta. Que no está completa, Cristian, porque Sí. entender cuál era la magnitud del problema de Puerto Rico después de ese huracán en términos del gobierno en quiebra, con una junta de supervisión fiscal, unido a la complejidad de ese trámite burocrático federal, lo deberíamos tener claro. Entonces yo escucho unos pájaros en radio, en televisión. Es que no saben bregar con los fondos, es que se tardan mucho, es que no han querido trabajar. ¿Dónde están los chavos? ¿Dónde están los...? Es que parecen urracas gritando tonterías. Y dentro de todo, yo creo que en estos tiempos, yo creo que la alta la mediatización de todo causa una atrofia en la imaginación. Porque nota como cuando Puerto Rico va a entrar a la quiebra, porque tenía 70 y pico mil millones en deuda, más fondos de pensiones no cubiertos de como 60 mil millones, 130 mil millones en total entre una cosa y otra, sin contabilizar otras obligaciones. El gobierno federal dijo, bueno, yo no puedo hacerte un bailout, yo no te puedo pagar eso, porque eso entonces crea un hazard moral horrible, así que yo te voy a aprobar la ley promesa para que te vayas al tribunal a pelear con tus acreedores y te voy a poner una junta como un juicio congresional ex post facto de que no solamente la clase política de Puerto Rico no funciona para estos temas, sino que no confío ni en el electorado de escoger a las personas correctas para estos temas, y te van a poner una junta antidemocrática y tecnocrática que se encargue de este asunto, ¿verdad? Esa fue la idea. Al segundo, que un año después de eso nos dan 2 huracanes categoría 5, el mismo gobierno federal que nos impuso promesa dice, y aquí hay 130 mil millones de pesos para que te reconstruya. Y dices, pero ¿qué pasó aquí? Cuando con toda probabilidad, en un mundo que no estuviese tan atrofiado del punto de vista de creatividad, el mismo gobierno federal hubiese dicho, mira, esto está brutal, vamos a hacer esto. Yo me quedo con tu deuda, yo la pago, ya salda, no tienen que bregar con todo este revolver, bien sea el tribunal. Ahora la reconstrucción les toca a ustedes. Y es con los chavos que ustedes puedan levantar. Exacto. Y que ustedes puedan bregar con el mercado. La Junta se queda para ayudarlos en ese tema, pero ya no vamos a seguir peleando con este tema. Y ya en un cantazo nos libramos de la deuda y con todo el revolú. Ese sería un proceso espectacularmente muy diferente a la ridiculez y a la tragicomedia burocrática en la cual nos hemos visto sumergidos por ya casi 10 años. Así es. Donald Trump. ¿Qué pasó? Plantea que mañana se lo llevan. Él dice que él se va a entregar. Ahora dice eso. Él dijo eso en su red social Truth Social. Él dijo que él va para allá porque lo quieren arrestar, así que él se va a entregar. Esto toma un nuevo giro. Sí. O sea, que si no lo van a buscar, no es que no lo busque, es que él se entregó. ¿Cómo es si la montaña no viene más a la montaña? Hey. ¿Y a dónde rayos se va a entregar? Ay, qué lugar? Sé yo, no sé, no tengo idea. Pero eso va a ser bien interesante en las primarias, porque hay gente que aboga de que de eso ocurrir, él ya ganó la primaria. Dan por sentado. Ya, sí, no hay manera de que le vayan a poder. No vamos a abandonar a nuestros soldados en el campo de batalla. De hecho, hay un candidato a la presidencia por el Partido Republicano en la primaria que se llama Vivek Ramaswamy, y ya él dijo que le está apoyando a Trump, que esto no es sobre candidatura, esto es sobre principios. Y los otros candidatos están más callados, están diciendo, yo no voy a mencionar nada. Con nuestro caudillo. Pero tú sabes muy bien, porque tú sabes de esto más que yo, Leo. No, nunca sé más que en la política. A mí siempre me preocupa ese planteamiento. ¿Qué? Porque siempre va con un entrampamiento. No, un entrampamiento. Eso de, porque tú sabes más que yo, y eso es ponerme en el cadalso, ¿no? Bueno, porque tú sabes más que yo, quizás el efecto que tiene en el electorado cuando de verdad te acusan a alguien y lo arrestan. Y el efecto es bien grande, ¿verdad? O sea, Aníbal Acevedo Vilá hoy en día electoralmente no puede sobreponerse al hecho que, y él salió inocente, a que lo arrestaron siendo gobernador y lo encausaron.
Y un sinnúmero de otras personas le ha pasado lo mismo. Una vez, hay una diferencia bien grande, y es porque la mayoría de electorados no son unos comefuegos. La mayoría de electorados son gente que dice, mano, quiero que breguen las cosas bien para yo poder encargarme de los revoluciones de mi vida personal y profesional. O sea, esta idea de que todo el mundo quiere vivir pegado al televisor viendo política, eso es una falacia. La gente no lo menos que le interesa es la política. Es como que lo más que les molesta es por qué si yo te elegí ya, tú sigues interrumpiendo mi vida con tu chisme y con tu problema. Administra y déjame quieto para yo bregar con las dificultades de mi vida. Sí. Y cuando tiene una persona encausada, yo creo que tiene un efecto. La petición que él hace de que hayan manifestaciones. Eso no va a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando en enero 6 pasó algo similar y hubo manifestaciones y se arrestó a medio mundo y el Departamento de Justicia Federal creo que encausó a 1,000 personas más la semana pasada, ni la fianza les pagó Donald Trump. ¿Verdad? Y hay gente que están sufriendo 4 años en cárcel por haber ido y yo creo que mucha gente dijo, espera, no, yo no voy a meterme allí a romper cosas para que después yo sé que esté quedando guindado. Y eso tú lo escuchas en muchos espacios online de discusión del Partido Republicano y del movimiento de derecha. Presidente chino en Rusia hoy. ¿Qué te dice eso? Me dice que, primero, qué gran coincidencia que la Corte Internacional de Derechos Humanos emitió la orden de arresto contra Putin para decirle a Xi Jinping, decirle, sí, cuando te tomes las fotos con Putin, te estás tomando la foto con un criminal de guerra. O sea, ahí es que tú ves el andamiaje internacional hegemónico de los Estados Unidos operando. ¿Verdad? Tú correlacionas. Ay, no, de verdad. Bueno, te pregunto. Ay, por favor. O sea, metieron la orden el fin de semana. Se supone que estuvieran descansando. Para que cuando te tomen la foto, para que sepas que todo el mundo va a estar viendo tú saludando a un criminal de guerra. Felicidades cuando vayas a China a ver con los países occidentales. Que mata niños y ancianos, le tira bombas a residencias. Pero lo que sí demuestra esa supuesta visita es que, oye, cada vez estamos viviendo en un mundo. Cuando estábamos en los 90, yo era un nene de high school que iba a competencias no hay que hacer alusión. Que íbamos a competir. Yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Por eso. Íbamos a competencias de modelo de Naciones Unidas. Hablábamos de que necesitábamos un mundo multipolar, que no podía todo vivir bajo la hegemonía internacional de Estados Unidos. Sí. Pues Rusia, China, aliándose de esta manera, India cantándose neutral, o sea, los polos económicos y nucleares del mundo, diciendo yo voy por hacer lo que me dé la gana a mí. Así es que se ve un mundo multipolar. Y entonces el riesgo y la amenaza que cada uno de nosotros vemos en esas noticias, ese es el significado del gran mundo multipolar que nos estaban tratando de vender durante los 90 y principios de los 2000. ¿Cómo te gusta el traje? Por favor, pruébate y me avisa. ¿Cómo tú crees que debería ser? Yo creo que dentro de todo la hegemonía que tuvo los Estados Unidos a nivel internacional en los años 90 y que tuvo a principios de los 2000, de no haber sido por el o sea, que los Estados Unidos se convierta en yo creo que el todo, policía. Todo, es que no es el policía, es que él es el hegemónico. Al día de hoy, por ejemplo, ninguno de esos dos países juntos pudieran. O sea, Rusia no pudiera, de no ser por misiles nucleares, nadie podría enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos. Punto, se acabó, no hay mucho debate. China está tratando de llegar a un punto donde puede y ojo si llega, ¿verdad? Por los gastos que eso requiere, porque están bregando con un adelanto de 200 años. Pero no estoy diciendo que bien o mal, lo que estoy diciendo es que nosotros vivimos por 20, 30 años dentro de un manto de confort y de ignorancia compasiva, de no tener que preocuparnos de que existan otros actores en el mundo que pueden romperlo en canto, porque vivíamos bajo la Pax Americana, pues ya hoy en día otros 20 pesos. Y eso es lo que estamos viendo con esa visita de Xi Jinping a Rusia. No tenemos tiempo para más, Cristian. He recibido no sé cuántos mensajes. Pero bueno. Es que ayer dormí bastante. Eso fue. Así que eso fue. No, yo creo que fue la langosta esa. Fue la langosta y que dormí como 9 horas y media y la con un bebé. La langosta tiene fósforo, ¿verdad? Tiene algo. Quizá el mercurio aumentó algo así. El fósforo se quema el cañaveral. Exacto. Eso fue. Eso fue. Será hasta el próximo lunes, Nos Cristian. vemos. Cuídense. Bueno, mi amigo.